Agro 2018, gracias por acompañarnos, agradecemos a nuestros primeros panelistas. Quiero dar la bienvenida ahora a José Cacho, presidente de MIMSA, y a Pedro Padierna, presidente de PepsiCo, quienes en los próximos minutos nos estarán platicando sobre esta famosa iniciativa VIDA, Visión para el Desarrollo Agroalimentario para México. Los acompaña la periodista Susana Sáenz. Bienvenidos, muy buenos días. Muy buenos días, para mí es un honor estar aquí en esta edición del Foro Agro y estar con estos invitados de lujo. En unos momentos más vamos a empezar a platicar de una iniciativa denominada VIDA para impulsar el campo mexicano. Sin duda sabemos que pues, el sector agroalimentario en nuestro país tiene un gran potencial tanto de productividad como de competitividad, con más de 500 productos estratégicos, y pues esta iniciativa de VIDA sabemos que es muy importante, una alianza público-privada. Para esto nos acompañan José Cacho, presidente de MIMSA, y Pedro Padierna, presidente de PepsiCo. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues bueno, me gustaría empezar con José. José, cuéntanos un poco más qué es VIDA, cómo surgió y cuál es la diferencia entre otras alianzas público-privadas que hemos visto para el campo mexicano. Bueno, mira, VIDA es una iniciativa que, VIDA en realidad es el nombre en México, la iniciativa a nivel global se llama la Nueva Visión para la Agricultura. Es una iniciativa que tomó el WEF cuando vino por ahí del 2006, 2007, empezaron estas volatilidades gigantescas de los precios de los granos y nos encontramos ante un verdadero problema de incrementos de precios muy importantes en los granos. Me acuerdo que en aquella época el bushel andaba cerca de los $2.80, $3 y de repente ya andaba casi en los 8, se fue a $7.50, $8, o sea, se multiplicó por 3 el precio del maíz, por ejemplo. Entonces empezó a haber una serie de acciones en algunos países, entre ellos, por ejemplo, Rusia y Ucrania, donde limitaron las exportaciones de granos por esa problemática. Y entonces, por primera vez en muchísimo tiempo, el Foro Económico Mundial volteó a ver al sector agroalimentario. En el Foro Económico Mundial siempre se tocaban todos los demás temas, pero el tema agroalimentario no era asunto prioritario. Entonces, ese año se convirtió, en el 2009, se convirtió en el punto número 1, en el más importante de todos en el Foro de Davos. Entonces, se estructuró un área dentro del Foro Económico Mundial precisamente para atender el tema de la seguridad alimentaria. El Foro Económico Mundial vino a México a invitarnos como país en esta iniciativa, y esta iniciativa básicamente es una alianza público-privada, que evidentemente donde participamos empresas que jalamos la demanda y que tenemos la capacidad de estructurar estratégicamente planes de largo plazo para generar esa demanda e integrar las cadenas de valor. Y por el otro lado, el gobierno, es una alianza precisamente público-privada. Por parte del gobierno, pues por ser el sector agroalimentario, el jugador principal es la Secretaría de Agricultura.
Entonces se estructuró de esta manera. En 2011 arrancamos en México. La estructura es, somos dos co-chairman, que estamos Pedro Padierna y yo como co-chairman del sector privado, y por parte del sector público es el secretario de Agricultura, normalmente representado por el subsecretario de Agricultura, en este caso Jorge Narváez. Los objetivos de esta alianza son tres. Primero, lograr la seguridad alimentaria, es el más importante de todo eso, o es el eje de los objetivos. El segundo es hacerlo con sustentabilidad ambiental, es decir, usando menos recursos y siendo más productivos. Y el enfoque, que es el tercero de los objetivos, es mejorar el nivel de vida, de ingresos de los pequeños y medianos productores. Son los tres ejes, los tres objetivos del trabajo. Y está implementado en 21 países. En México fuimos el primer país de América en implementarlo. Ahora ya también está en Colombia, está en Nicaragua. De hecho, la semana que entra vamos a ir a Sao Paulo, al foro regional, precisamente a presentar los avances de vida en México. En México somos 18 empresas que lo integramos, y básicamente hace unos 3 años decidimos ya esta estructura que teníamos de trabajo, ya la implementamos de manera formal como una asociación civil, ya estamos legalmente constituidos. Okay. Tenemos un compromiso todas las empresas, pagamos nuestras cuotas para hacer todos los proyectos, invertimos en el proceso, ya no solamente es la buena voluntad que era hace unos 6 años, ahora realmente está estructurado perfectamente como una asociación. Y el factor diferenciador, yo diría que primero es una alianza público-privada donde existe una enorme cercanía entre la Secretaría de Agricultura y todas las empresas que la estructuramos, en este caso representada por los co-chairs. Y tal vez lo que lo diferencia de muchos otros proyectos es que en la mayoría de las asociaciones lo que se tiene son objetivos generales muy válidos, muy importantes, y aquí lo que hacemos es trabajar por proyectos específicos. Y cada proyecto tiene métricas y tiene indicadores específicos con los que le damos seguimiento al éxito de la asociación. O sea, no se trata solamente de defender o de buscar un objetivo general, como sucede muchas veces aquí. Más adelante podemos comentar un poco acerca de estos proyectos, pero creo que el principal factor diferenciador es ese, ¿no? Que tenemos métricas, indicadores, y que esos proyectos además están enfocados, además de los objetivos que ya comenté hace un momento. El tema aquí es cómo maximizamos el uso de los recursos públicos y privados para que el agricultor tenga mejores ingresos, minimizando los costos, y que la cadena de valor funcione de una manera más ágil, ¿no? Por otro lado, está enfocado evidentemente a la productividad. O sea, aquí no se trata de buscar apoyos o subsidios o darle más lana a los productores de manera improductiva, sino enfocarlos a ser más eficientes en la producción para que minimicen sus costos. Y estamos enfocados básicamente a la integración de la cadena. Si lo quisiéramos poner así en una sola frase, somos integradores de la cadena de valor, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Trabajamos las empresas con Zagarpa con esos proyectos, y te diría que una parte también fundamental de este proyecto o de esta iniciativa es que utilizamos los conocimientos a nivel mundial, de clase mundial, y los implementamos en estos proyectos. Participamos en el foro de Davos, participamos en el G8, participamos en el G20, participamos en los foros regionales del Foro Económico Mundial, y todos estos conocimientos los traemos para implementarlos precisamente en los proyectos, y al mismo tiempo tomamos nuestros conocimientos y ejemplo de lo que hemos hecho en México, que somos los primeros en América, y lo llevamos a otros países. Entonces es un intercambio de conocimientos que enriquece mucho el proyecto. Bien, y ahorita ya nos platicarás un poco más de esa experiencia internacional, y sin duda creo que esta parte de tener proyectos específicos y las métricas han de ser pues el éxito de este tipo de proyectos. Mientras tanto, Pedro, me gustaría que nos contaras un poco cuáles son las oportunidades de una alianza público-privada, y también pues por qué Minsa y PepsiCo, que no son estrictamente productores, deciden involucrarse en este tipo de proyectos. Con todo gusto, Susana, y bueno, después de el gran resumen que hizo aquí mi coche, me quedan pocos temas que tocar, ¿no? Esa es la ventaja de ser dos, ¿no? Nos complementamos. Mira, la verdad, partiendo del tema que decía Pepe, el tema que tenemos frente a nosotros en México o en otras geografías, que es y lo que ve el Foro Económico Mundial, dice, oye, hay un problema de seguridad alimentaria. Y hay grupos de agricultores que están de lado, hay grupos de agricultores
los medianos, pequeños, que no necesariamente se están integrando a estas cadenas de valor. Entonces, el primer punto de pensamiento es, son problemas complejos que no los puede resolver ni la autoridad ni la iniciativa privada solos. Tiene que tener el acceso y el comentario de la sociedad en general y específicamente los pequeños y medianos agricultores. Entonces, si tú dices, bueno, si el reto es ese, ¿el reto cuál es? Seguridad alimentaria. Entonces, seguridad alimentaria tiene que estar basada en dos ejes fundamentales: que los agricultores tengan viabilidad económica y además que sea sostenible en el largo plazo, es decir, que no depredemos el medio ambiente. Entonces, ese es un primer tema fundamental que en las alianzas público-privadas, otra vez, no las puedes resolver unilateralmente, tienes que trabajar en grupos. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿cómo podemos nosotros insertarnos en esto? Se apuntaba a lo que pueden aportar las empresas. Y las empresas pueden aportar tecnología, las mejores prácticas, obviamente contratos a precio determinado y por tiempo determinado, pero no lo puedes hacer solo. O sea, ¿por qué? Porque hay muchos temas transversales. Para apuntar algunos que seguramente en la conversación van a salir, pues puede ser el tema del agua, no es un tema transversal. Entonces ahí es donde tienes que entrar en ese diálogo interinstitucional. Y entonces la parte pública, por ejemplo, ¿qué puede aportar? O sea, ya te dije, nosotros podemos aportar tecnología, podemos decir, hoy te vamos a comprar, podemos darte transferencia, pero la parte pública, nosotros lo que pedimos y estamos trabajando con ellos, como bien lo dijo Pepe en Zagarpa, pues esa alineación de las políticas públicas con las necesidades reales. Entonces ese diálogo es fundamental y hay que tomarlo. Otro tema que hay que abordar constantemente es el tema de los incentivos, porque seguramente todos sabemos, pues hay una cantidad de incentivos al campo, pero están dirigidos, apuntabas el tema de la productividad, ¿son incentivos a la productividad o son nada más asistencialistas? Hay que tener ese tipo de diálogo y sobre todo muchas veces lo que nos encontramos es que los incentivos están dirigidos a cierto tipo de productos o cierto tipo de granos, o en fin, tenemos que ver si ese es el mejor uso del dinero público. Y por otro lado, y es algo que lo hemos estado viendo en esta última reunión de Davos y es uno de los temas que se va a tocar ahora en Brasil, que estemos por allá, hay cambios muy importantes en la tecnología. Y no me refiero solamente, y ya ojalá nos dé tiempo de profundizar en el tema del agua, pero por ejemplo temas de comercio mundial, no todo este tema de blockchain, es una tecnología muy importante que tenemos que entender y aportar. Y la verdad es que en este tipo de alianzas nada más hay que pensar en un fin, cómo ganamos todos, el famoso ganar-ganar. Me preguntabas por qué para empresas como Minsa o como PepsiCo, muchos de los asociados, es importante Nestlé, pues porque somos empresas en realidad agroindustriales, ¿no? Si yo uso a la mía como ejemplo para no tomar los números de otra, pues si yo veo, nosotros transformamos los productos del campo en lo que nosotros creemos son productos muy sabrosos. 90% de las materias primas las compramos aquí. Y cuando ves el impacto, por ejemplo, el impacto es, hoy estamos comprando, incluyendo semilla, en papa, por ejemplo, cerca de 350,000 toneladas, o sea, alrededor del 20% de la producción nacional. Y nosotros compramos ya el trigo en forma de harina procesada, estás hablando de cerca de 400,000 toneladas, en fin, y puedo seguir con la letanía de números, no es lo importante es que si no tenemos nosotros un campo vibrante, un campo que está trabajando bien, pues no va a existir la compañía. Y en realidad eso es lo que nos une también en vida. Todas las empresas estamos con ese mismo fin, ¿no, Pepe? ¿Cómo podemos hacer ese campo productivo? Y por eso tenemos que hacerlo en alianza con el gobierno, con la sociedad, con los institutos de investigación. Solos no vamos a poder, porque todos esos temas transversales, que ojalá nos dé tiempo de platicar un poquito más adelante, solamente se solucionan
como dirían los del web, con multi-stakeholders, ¿no? No es una situación donde una sola parte lo pueda solucionar. Sin duda todos los actores tienen que participar en estos esfuerzos para impulsar al campo mexicano. Y en ese sentido, José, ¿cómo es que pueden atender diversos retos en el campo mexicano? Por ejemplo, lo que mencionaba, seguridad alimentaria, a través de este tipo de alianzas. Si nos pudieras mencionar específicamente algún proyecto que ya hayan avanzado. Bueno, mira, sí, tenemos varios proyectos. Yo te diría que hablando de retos, lo que dentro de la pregunta que estás haciendo acerca de cuáles son esos retos, en el enfoque de esta iniciativa, el mayor reto que vemos en el país uno de los mayores es la pulverización en la producción agrícola. En otros países como Estados Unidos, en Sudamérica, pues ves grandes superficies con productores integrados, que tienen una gran capacidad y una economía de escala importante. En México, a diferencia de ellos, tenemos, pues le podemos llamar una oportunidad, por no decirle problema, de la dispersión y la pulverización en el campo. Esa pulverización, que por razones históricas existe y es hasta cultural en algunos casos y muy difícil de discutir en algunos entornos porque se convierte en políticamente incorrecto hablar de esto. La realidad es que genera una serie de situaciones que son problemas realmente para poder competir, ¿no? Uno de ellos, que está todo generado por la economía de escala, el primero es, si eres un muy pequeño productor, pues es difícil que tengas acceso, por ejemplo, al financiamiento, ¿no? Es muy difícil que un financiador llegue contigo porque no tienes el capital, porque no tienes los recursos. También en muchas ocasiones nos encontramos con un problema hasta de capacitación y conocimiento, ¿no? Tampoco llega muchas veces el conocimiento y la capacitación, tampoco llega la tecnología en suficiente escala. El tema del manejo de riesgos, seguros, coberturas, todo este tipo de cosas a los pequeños y medianos productores difícilmente les llegan estas oportunidades. Y tal vez uno de los más importantes es el acceso al mercado. El acceso al mercado para un pequeño productor es muy caro, ¿no? Un productor grande, bien integrado, fácilmente puede llegar con el comprador, hacer un contrato y entonces tener un intercambio donde se minimiza el costo de transacción. Con los pequeños productores no ocurre eso. Y el problema que tiene el pequeño productor es que como no puede llegar directamente con el comprador, entonces pues tiene que buscar otras vías que encarecen todo el proceso de comercialización. Y esa es una de las funciones que nosotros jugamos de manera muy importante al enfocarnos precisamente a los pequeños y medianos productores. Dentro de las acciones que buscamos en este proceso, básicamente, como lo dije en un principio, es la integración de la cadena de valor. Y ya lo mencionó Pedro, estamos enfocados a integrarla desde el abastecimiento de los insumos y la capacitación hasta llevar las mejores prácticas, asegurar la comercialización, pasando incluso por el almacenaje, por el financiamiento y por la conservación de los productos, para asegurar que la calidad del producto sea la que necesita la industria y el consumidor al final, que es otro de los problemas que tenemos. Por ejemplo, en el sur y el sureste del país te encuentras con mermas muy superiores a las que tenemos en el norte o en el noroeste, ¿no? De repente tienes, y pongo el ejemplo de Campeche, que es uno de los proyectos que tenemos en el caso de maíz, tienes producciones muy importantes, pero las mermas son enormes. Cuando llega el producto, al final te encuentras que tienes problemas sanitarios porque no fue bien conservado, por una serie de problemas de prácticas, ¿no? Entonces, también estamos enfocados a resolver ese tipo de temas. Otro enorme reto que tenemos es la generación de confianza entre el productor y el comprador. Y eso creo que es algo medio cultural que sucede no solamente en nuestro sector, ¿no? De repente parece que el productor, el agricultor y el comprador final son medio enemigos históricamente, ¿no? Y está este tema eterno de no, pues es que es injusto el precio que me pagan, y un tema que también tratamos de resolver con una integración de la cadena donde absolutamente todo sea transparente y se conozca desde un principio hasta dónde vamos a llegar. Y que en el momento en que el productor siembra sabe cuánto se le va a pagar, cuándo se le va a pagar, qué va a producir, y el comprador sabe qué producto va a recibir, a qué nivel de calidad, dónde lo va a recibir. En fin, todo esto genera transparencia y también mucha confianza entre ambas partes, ¿no? Y esto lo que hace es generar el costo de transacción de toda la cadena. Y así es como gana más el productor.
No estamos buscando que el productor tenga más ingresos a través, como lo dijo Pedro, no estamos buscando que sea a través de apoyos asistencialistas. Los que sean necesarios que los maneje el gobierno, pero nuestra visión es productividad y reducción de costos para que el agricultor tenga mejores ingresos y mayor rentabilidad. El enfoque de estos proyectos, entre los cuales tenemos maíz, cacao, café, que son los más relevantes, es un enfoque regional. O sea, no queremos matar a todas las pulgas, queremos irnos, o lo que estamos haciendo es ver dónde hay mayores oportunidades. Y aquí nada más hago un comentario que creo que es muy relevante. Hace rato en la mesa aquí estaba Mario Andrade, como productor de berries y de aguacate, muy exitoso. Y uno de los temas que escuchamos constantemente en este sector es que somos un sector ganador y muy exitoso, lo cual es cierto. Pero hay una parte del sector que no es ni ganadora ni exitosa todavía. Y nosotros lo que queremos es ayudar a que esa parte del sector lo logre. Por eso estamos enfocados al maíz en el sur y sureste del país, donde hay mucho más oportunidades de aumentar la productividad y los ingresos del productor, y el café y el cacao, que están vinculados, además de a enormes oportunidades de generar valor, a un problema muy serio que hemos vivido en los últimos años de reducciones en la producción de manera muy relevante, e incluso de problemas sanitarios muy serios. Entonces, nos estamos enfocados a ver dónde hay mayor potencial de crecimiento para trabajar ahí, más que irnos a donde ya están resueltas las cosas. Y entonces, ¿cuáles serían las principales herramientas o aprendizajes que podrían aportar empresas como PepsiCo o Minsa para impulsar esta productividad de pequeños y medianos productores sin caer en el asistencialismo? Bueno, construyendo exactamente, Susana, sobre lo que señala Pepe, es precisamente en este tipo de foros, en este tipo de reuniones de vida, lo que compartimos son los éxitos, cuáles han sido realmente esos programas exitosos. Y de ahí entonces derivamos ciertas lecciones. Pepe apuntó algunas de ellas, pero quiero todavía llegar un paso más concreto al tipo de cosas que estamos haciendo, que precisamente son las que sí, las aprendimos quizás con los agricultores grandes, pero la verdad es que tenemos experiencia que funcionan también con los agricultores pequeños. Ya apuntaba yo alguna de ellas y Pepe hacía alusión a esto. Yo creo que son 3 bloques importantes. Primero, agricultura por contrato. Y eso es lo que le da la certeza. Si tú le dices, oye, esto es lo que necesito, esta es la calidad, pactas el precio, ¿no? Hay una certeza muy clara, ¿no? De que su trabajo se va a traducir en una recompensa, en una venta certera. Ese es lo primero. Segundo, como estás hablando de pequeños y medianos agricultores, no los puedes soltar como agricultores como el que mencionabas, pues ya saben cómo cultivar aguacate y berries. El otro día estaba platicando con uno de ellos, les va muy bien, pero ya aprendieron. Los pequeños, el tema fundamental es cómo logran su productividad, porque tienen su tierra, 2, 3, 5 hectáreas, 10 hectáreas. ¿Te acuerdas que hablábamos con uno de café de 10 hectáreas? Ellos tienen la tierra, pero no necesariamente tienen los conocimientos. Entonces, tienes que trabajar con ellos en promover las mejores prácticas, se las tienes que transferir, y ahí van temas también de agua, tecnología. Y ayer estaba hablando con el equipo nuestro, también mejora constante del suelo. Estamos viendo que si no se invierte en mejorar los suelos, pues esos suelos van a dejar de rendir. Entonces, todo ese tipo de transferencia de tecnología. Y el tercer punto, los contratos pueden ser, decía yo, digamos, agricultura por contrato, pero es muy importante darle una certeza en el tiempo, es decir, hablar de varios años. ¿Por qué? Porque al hablar de varios años, yo me acuerdo de un proyecto que iniciamos precisamente con muy pequeños agricultores ahí cerca de nuestra planta de Sabritas en Guadalajara, donde quisimos invitarlos a traer maíz, y de hecho con algunas de las empresas aquí presentes trabajamos muy de cerca. Bueno, tú lo que veías es, pues la gente estaba a punto de irse de México. Me acuerdo de un muchacho, Martín, decía, bueno, yo ya me voy a ir porque no le logro sacar a mi parcela lo que necesito. Y se le pudo demostrar a través de pasarle todas esas tecnologías y todo, que su parcela, su tierra, me acuerdo que eran, no me acuerdo si eran 3 o 4 hectáreas, podía ser mucho más productiva, lo creyó. Pero después, lo que te das cuenta es lo que hacía alusión Pepe,
la merma y todo este tipo de cosas. Entonces hubo que acompañarlos precisamente por un tiempo para que invirtieran en ciertos forma de almacenar, de cuidar el maíz y todo. Entonces, cuando tú le das la certeza de que no es un contrato, es contrato, sí, 100% agricultura por contrato, pero cuando le dices, vamos a estar con nosotros 3, 4, 5 años, entonces ellos tienen otra perspectiva para invertir. Lo más bonito de este proyecto, que repito, lo hicimos con Educampo y con la ayuda de varias de las empresas que están aquí presentes, es que después de 4 años, ellos ya se convirtieron en proveedores, ya los puedes soltar, ya aprendieron, ya se integraron a las cadenas de valor y hoy siguen siendo ya productores nuestros, sin intermediarios, vendiéndonos en la calidad y el tipo de maíz que requiere nuestra planta, pues para hacer nuestros productos. Entonces, realmente hay pasos muy específicos donde podemos incidir, claro, y podemos sacar, digamos, de alguien tan dramático, ya me voy, ¿no?, a que se quede en la tierra y que esa comunidad, que si hoy la visitas, es una comunidad que le cambió la perspectiva. Y eso es quizás lo que nos une a las 18 empresas, claro, a todos los días trabajar en vida. ¿Y cómo es que escogen estos proyectos, José? ¿Qué resultados han tenido? Digo, ya nos platicaba algunos, Pedro, pero si nos pudieras compartir en cuántos años y cuál es la perspectiva de los siguientes proyectos. Sí, cómo no, mira, los proyectos se definen en cada uno de los países de diferente manera de acuerdo a las necesidades y el enfoque estratégico de esos países. Cuando empezamos en México a analizar la viabilidad de este proyecto, primero pensamos si lo debíamos hacer por región, si debe ser por producto, si debería, en fin, se ven diferentes perspectivas. Al final decidimos hacerlo por producto. En otros países es por corredores regionales de producción. Aquí lo decidimos hacer por producto precisamente porque creemos que existe un enorme potencial en los productos que escogimos. Al principio, además de maíz, café y cacao, también arrancamos con frutas y hortalizas y con pesca. La razón por la que decidimos, con la experiencia que fuimos adquiriendo, dejar a un lado el tema de frutas y hortalizas, pues lo acaba de dar Mario, ¿no? Pues, ¿qué vamos a ir a enseñar ahí? Francamente si algún sector es ganador en México, es el de frutas y hortalizas. Esa es una realidad. Entonces dijimos, el esfuerzo que se va a hacer ahí va a tener poca recompensa en términos de valor de todo este trabajo para el sector. En el tema de pesca también encontramos que tenía una serie de complejidades y que las empresas que estamos participando no teníamos la suficiente experiencia como para generar valor en el caso de la pesca. Y decidimos concentrarnos precisamente en maíz, en cacao y en café. ¿Por qué? Porque somos empresas que consumimos ese tipo de productos, en las que tenemos experiencias, que estamos dispuestos a invertir en el campo y que además vamos a jalar a toda la cadena y asegurar que entonces los productores vivan mejor, como ya lo dijimos al principio. Además de escoger esos productos, decidimos enfocarnos en los pequeños y medianos productores y, aunque hacemos proyectos fuera de estas regiones, pero principalmente en el sur y el sureste, porque son regiones con enorme potencial, donde se necesitan una serie de inversiones tanto públicas como privadas. Por ejemplo, infraestructura es una de ellas, que es un bien público que tiene que invertirse y es parte de la propuesta que traemos. Y también creemos que puede generar muchísimo valor para todas las empresas que participamos y para toda la cadena productiva. Y pongo ejemplos muy claros de los avances de estos proyectos. En el caso de maíz, arrancamos en Campeche, con 21,000 hectáreas. Participamos todas las cadenas, desde los proveedores de insumos hasta los proveedores de servicios financieros, aseguradora, compradores, todos. Y obviamente el gobierno estatal y el federal. Lo que hicimos fue ver qué programas tenían los gobiernos, tanto estatal como federal, y esos mismos programas, el mismo dinero, simplemente lo usamos mejor. ¿Qué sucedió en el primer año? Aumentamos la productividad del 21%. Obviamente, cuando aumenta la productividad el 21%, el ingreso neto para el productor pues aumenta como el 50 o 60%. Entonces, de golpe, en un solo año, cambió el ingreso para el productor de manera muy relevante. En el caso esto además se fue trabajado con 2,000 productores en Campeche. Y la idea es ir creciendo esa superficie usando los mismos programas, aprendiendo de lo que no sale bien, obviamente, y mejorando y implementando lo que estamos haciendo bien.
El otro proyecto es el de café. En este caso lo estamos haciendo en Puebla, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Aquí fueron 17,000 hectáreas de renovación, afectando positivamente a 15,000 productores, y el incremento en la producción fue del 100% en el caso del café. Y en el cacao, que fue en Tabasco y en Chiapas, tenemos una renovación de 1,800 hectáreas con 1,300 productores, y el incremento de la productividad fue del 80%. Entonces, creo que este es un ejemplo del valor de este tipo de alianzas. Aquí, si ves, son números clarísimos. O sea, no hay buenas intenciones solamente, hay números claros e indicadores que podemos estar midiendo para asegurar que estamos logrando los objetivos. Y al final esto mejora la condición de toda la cadena. A nosotros, Pedro lo dejó clarísimo, pero ¿qué ganan las empresas? Además de tener un país con menos diferencias, con menor pobreza y con más seguridad, que nos conviene a todos, porque además creo que eso es relevante para todo el mundo y es una parte de la responsabilidad social, pero además de eso tenemos productos de mejor calidad, en el tiempo que lo requerimos y en las cantidades que lo requerimos. Y los productores tienen mejores ingresos y toda la cadena de valor reduce su costo de transacción, y eso es bueno para las empresas, para los productores, para el país, para el gobierno y para todo el mundo, ¿no? Y muy brevemente, para terminar esta parte del comentario, ¿cómo funciona? Cada empresa puede proponer proyectos. Una empresa puede decir, oye, mira, yo estoy viendo este proyecto, me interesa en este lugar, tenemos una reunión, estamos perfectamente estructurados, tenemos, en esa estructura revisamos los proyectos, tenemos un secretario técnico que trabaja de tiempo completo con nosotros, que también nos ayuda a revisar la viabilidad de los proyectos, se proponen, vemos si esos proyectos están alineados con los objetivos de la asociación. Vemos si están alineados, tratamos de que estén alineados también con el Plan Nacional Agrícola de la Secretaría de Agricultura en la mayor cantidad de cosas posibles, porque así genera sinergias y mejoras el uso de los recursos. Y finalmente, entonces, eso termina en un plan estratégico para cada uno de los proyectos, y luego viene todo este proceso de implementación de indicadores y de mejora continua. Así es como funcionan nuestros proyectos. Okay. Entonces, Pedro, ¿cómo lograr potencializar estos resultados de los que nos hablaba José, sobre todo en un momento en el que se está llevando a cabo la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y también en un año electoral, en el que en un cambio de gobierno pues podría haber un gobierno que no diera continuidad a la política económica actual? Entonces, ¿cómo potencializar estos resultados y cómo continuar con estas líneas de acción? Yo creo que es un excelente tema, y yo creo que son temas relevantes para este foro, porque precisamente hay que estar pensando al futuro. Pepe ha sido muy claro en lo que hemos logrado y queremos que esos logros se multipliquen. Entonces hay varias líneas de acción, pero el primer tema cuando tienes que pensar hacia el futuro es entender dónde estás. Entonces entramos en un proceso de evaluación profunda para ver cuáles eran las áreas de oportunidad, cuáles eran precisamente los temas que no estaban funcionando. Entonces reestructuramos, y eso lo hicimos todas las empresas trabajando juntos, la forma de trabajar de vida. Y obviamente pues seguimos en un diálogo constante con el Foro Económico Mundial. Entonces creo que eso nos dio una primera plataforma de reflexión, y sobre todo nos afinó en lo que son la visión y la misión, y nos permitió meditar hacia el futuro. El segundo tema fue lo que hicimos. Dijimos, bueno, como asociación, ¿qué podemos hacer? Bueno, hemos sido exitosos, no cabe duda, los números están ahí, pero tenemos que abrir la asociación a la discusión con otros grupos. Y pueden ser grupos científicos, pueden ser grupos técnicos, y también tenemos que asegurar que podemos cubrir otro tipo de cultivos tan esenciales como los que están mencionando. Entonces tenemos ya en la mente la forma de ir ampliando este impacto, digamos, a través de buscar especialistas que nos ayuden en este tema. Otro de los temas que dijimos, oye, el tema de sustentabilidad del agua no lo teníamos tan claro. Era un tema que sabemos que es fundamental, pero no lo habíamos identificado claramente como un tema transversal. Nuevamente tenemos que ahí entonces entender no solamente las tecnologías de sustentabilidad del agua, sino qué otro tipo de cultivos pueden ser útiles bajo los criterios que mencionó Pepe, pero que también sean, digamos, mucho más eficientes en el uso de los recursos.
y específicamente en esas secciones. Y por el último dijimos, bueno, ya que hicimos la reflexión, ya que identificamos nuevos actores, nuevos cultivos, ya que identificamos varios temas transversales, ¿cómo lo plasmamos esto? Entonces, y precisamente va a tu pregunta de cómo estar conscientes del contexto actual, que vamos a tener un cambio de gobierno, pues que para los siguientes años pues va a tener las políticas que pues según cada uno elijamos el tipo de gobierno que queremos. Entonces, nuestra forma de entrar es, dijimos, tenemos que tener un diálogo, y es que tradujimos este diálogo en un documento que es nuestra estrategia 2030, al 2030, que precisamente agradecemos aquí a Bosco la amabilidad que nos ha tenido para también presentarnos mucho del material. Ellos están trabajando en una agenda mucho más amplia por el tipo de asociación, la nuestra es más específica, pero hay puntos en común. Entonces, esa agenda está ya en proceso de desarrollo. De hecho, ahora una de las razones que viajamos Pepe y yo al Foro Económico Mundial es ya a presentar la primera, digamos, ahora sí que dar a la luz pública ya la base de esta agenda, y tendremos ya un evento donde se presente todo el documento. El documento nos debe de servir también, ya respondiendo a tu último tema de la pregunta, precisamente para establecer ese diálogo con los diferentes partidos y con el gobierno de transición, y así poder incidir en las políticas públicas. Pero lo tenemos que hacer con un documento claro, preciso, basado en un diagnóstico sólido, en las experiencias que hemos tenido y cómo podemos hacer y potenciar estas experiencias. Y precisamente hablando de políticas públicas, José, ¿cuál debería de ser el foco de los que actualmente toman las decisiones y, por supuesto, de los candidatos que contenderán a la presidencia de México? Mira, yo creo que el foco, desde el punto de vista de esta iniciativa, porque como comentó Pedro, bueno, hay una visión mucho más amplia que está con el liderazgo de Bosco, está desarrollando el Consejo Nacional Agropecuario. Nuestra visión es de este proyecto. Yo que hay una serie de oportunidades aquí, y hay un comentario que lo pongo aquí sobre la mesa, pero ahora, por ejemplo, con el tema del TLC, ¿no? Hablando del asunto de granos. Entonces, si vemos cuando hablamos de la problemática y que si se cae o no se cae, se mejora, se moderniza, todo el mundo habla de cómo resolvemos el problema de los granos en México y cómo se resuelve, volteando a Brasil y Argentina, ¿no? Y entonces decimos, en lugar de allá lo traemos de acá, nosotros lo que queremos es producirlo acá. O sea, creemos que la solución está en voltear hacia adentro del país y aquí mejorar la producción, la productividad y el nivel de vida de los productores. Que no se va a resolver de un día al otro, no se va a resolver, pero si no empezamos a verlo, entonces eternamente vamos a estar buscando a ver de dónde traemos los productos de otros países, ¿no? Entonces creo que ahí hay una enorme oportunidad, por ahí está la visión, y el documento del que habla Pedro precisamente tiene el enfoque de trabajar en una visión de proyectos que generan una estrategia de largo plazo y por lo tanto una necesidad de vincularlo a políticas públicas en todo el sentido más amplio de las políticas públicas, que requieren de inversión, que requieren de acompañamiento, y creemos que este tipo de proyectos y en términos generales este sector en particular no puede funcionar si vamos divorciados entre el sector público y el privado. En todo el mundo la agricultura, el sector agropecuario, el sector agroindustrial tiene un enorme vínculo entre el gobierno y el sector privado. Somos inevitablemente simbióticos, ¿no? O sea, cuando te separas pierdes poder, pierdes sinergia y pierdes valor. Entonces creemos que esta propuesta de la que está hablando Pedro realmente puede tener un enorme impacto, porque lo que vamos a hacer, si lo quisieras poner en una sola palabra, es alinearnos, ver un objetivo y tirarle todos a ese objetivo y no dispersar los esfuerzos como muchas veces ocurre, ¿no? La dispersión de esfuerzos termina siendo un desperdicio de recursos públicos y privados. Al final creemos que esta iniciativa lo que va a lograr es una mayor rentabilidad como país. La inversión tanto pública como privada va a generar mayor riqueza en el país, en nuestro sector. Y eso creemos que en el mediano y largo plazo va a tener un enorme impacto, va a ayudar en la reducción de la pobreza, en la mejora del nivel económico, en la mejora en la integración de cadenas de valor y en términos generales, pues a tener un mejor país en el futuro, ¿no?
Entonces, dentro de esta alineación que están buscando con los diversos partidos políticos, por decirlo de cierta manera, para que sea quien llegue al gobierno, pues ustedes puedan continuar con este proyecto de vida, este proyecto en el que trabajan el gobierno, las empresas privadas y, por supuesto, los productores. ¿Qué me dirían de las propuestas, por ejemplo, la de Andrés Manuel López Obrador, de poner precios de garantía en el campo? Pues es tu especialidad. Ya me decía Pedro que me iba a revirar esta. Bueno, mira, para no dar opiniones subjetivas, te voy a poner un número muy fácil. Habló de 6,000 y tantos pesos, ¿no? Algo así. No alcanzaría todo el presupuesto de la Zagarpa, todo, para pagar ese subsidio. No alcanzaría. Okay. Si tú multiplicas la necesidad de apoyar esto contra los precios de mercado que existen, lo cual se tendría que convertir en un gasto público, serían más o menos 92,000 millones de pesos al año lo que se necesitaría. Nada más para que le echemos cuentas. Okay. El presupuesto, no sé si me equivoco, anda por los 70 y tantos mil millones de pesos de toda la Zagarpa. Entonces, es un tema de racionalidad, ¿no? Yo creo que a veces, y sin hacer ningún juicio, pues a veces se sueltan números pues para generar un interés o una atracción de cierto sector de la población, porque suena padre que me tripliquen el ingreso, ¿no? Que me lo dupliquen, pues suena bien. Pero, pues por desgracia no es viable. Punto, ¿no? Ya no es un tema de opiniones, es un tema de viabilidad. Si se pudiera, qué padre, pues qué padre que le paguen más, más dinero a la gente, ¿no? Claro. Bueno, pero no se puede, ¿no? Pero es precisamente el diálogo donde nos queremos insertar en el diálogo con cualquier partido, porque sí se pueden ir a ese tipo de propuestas. Pero la verdad es nuestra propuesta es, oye, dejemos atrás el asistencialismo, dejemos atrás esto y hablemos de productividad, hablemos realmente de incentivos, como bien dice el gobierno, es simbiótico, pero incentivos orientados a la productividad, con esquemas de monitoreo, no es, sí, claro. Es realmente con esquemas de monitoreo. Pero también tenemos que traer otros actores, y nosotros estamos hablando con otro tipo de actores, bancos como el BID y otro tipo de bancos. Oye, hablemos de tasas de interés preferenciales, hablemos de transferencia de tecnología, finalmente hablemos de capacitación, hablemos de sustentabilidad del suelo. Yo creo que son los temas más profundos y es donde nosotros queremos incidir, porque en otros temas pues te quedas, digamos, en la superficie, que es voy a dar esto, voy a hacer lo que yo quiera, cada uno tendrá su punto de vista, claro. Pero en realidad no están llegando al problema, y el problema es sacar de la pobreza y hacer productivos a un enorme número de mexicanos, que si lo logramos, como bien dices, tenemos la seguridad alimentaria, pero también tenemos la seguridad del país. Yo creo que hay que elevar el diálogo a ese nivel, y es un nivel mucho más rico, donde toda la sociedad, independientemente de por donde quieran ellos ver a los partidos, diferentes partidos, puede participar. Yo creo que como sector debemos de elevar el diálogo a donde debe estar, y no a una guerra de cifras posible o no posible, claro. Sino donde realmente vamos a transformar el país. Y regresando un poco al tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mencionabas, José, la productividad, basarlo todo en la productividad de cierta manera, y creo que también es muy interesante de esta propuesta que hablaba Pedro sobre el blockchain en el tema del agua, porque tal vez pues muchos creíamos que esta tecnología de blockchain solamente está asociada con las criptomonedas hoy en día, pero sabemos que es una tecnología que puede ayudar a millones de industrias. Entonces, ¿hacia dónde debería elevarse la discusión en la modernización del Telecán en cuanto a este sector? Bueno, mira, yo no soy un experto en libre comercio, hace rato aquí había algunos sentados, entonces no me atrevería así a profundizar en el tema. Lo que sí creo es que en este asunto, hablando de la visión del Telecán y de cualquier otro tratado, al final de lo que estás hablando es de proveeduría, ¿no? ¿Por qué existen tratados? Pues al final estás hablando de comercio. Entonces yo creo que la visión en este tipo de proyectos del que estamos hablando es cómo volteamos a ser un país más productivo en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que a todos nos preocupa. Sin embargo, hay industrias y hay sectores que se han desarrollado de manera importantísima y que son ejemplos a nivel mundial. Algunos de ellos somos empresas que participamos en este grupo y por eso sabemos que se puede hacer, pero lo hacemos a nivel industrial y eso lo queremos llevar al campo. Yo creo que el tema aquí tiene que ver con cómo logras enfocarte a hacer mejor en las cosas donde tienes el mayor potencial.
y cómo eres más competitivo. Muchas veces hemos platicado con nuestros amigos agricultores, ¿no?, de estos temas donde hay una serie de problemas, porque el sector, por ejemplo, de granos está viviendo momentos muy difíciles a nivel mundial y México no es la excepción. Y aquí tenemos que hablar de temas de cómo mejorar la productividad, cómo aplicas la tecnología, lo que ya dijo Pedro también, cómo accedes a mejores paquetes tecnológicos y conocimiento, lo cual está más o menos resuelto en el norte y en el noroeste del país, pero en el sureste estamos en pañales. O sea, yo te diría que en el sureste del país estamos muy por detrás incluso que Guatemala, por ejemplo, ¿no? Estamos por detrás que muchos otros países de Centroamérica y ni se diga de Sudamérica. Entonces, ahí es donde yo creo que existe un enorme potencial para mejorar las capacidades dentro del campo mexicano. ¿Tú, Pedro? Yo creo que nosotros desde PepsiCo lo abordamos desde el punto de vista de competitividad, es decir, cómo logramos en este tipo de tratados que México y los socios tengamos un mejor nivel de competitividad. La verdad es que como nosotros estamos muy de cerca con los diferentes organismos que están negociando el tratado y lo estamos acompañando, pero pues esa es nuestra óptica. La óptica es cómo hacemos que el comercio sea más competitivo y que tengamos realmente esa libertad de poder transitar pues de un país a otro con nuestros bienes y servicios. Es como nosotros lo enfocamos. Y siendo el agua un recurso fundamental, platícanos un poco más de esta propuesta que nos hablabas pues, del blockchain. Pues blockchain puede ser también una ayuda del comercio. ¿Cómo los integramos? Porque da una enorme transparencia en las transacciones. Pero específicamente en el agua, la aplicación que hemos estado viendo, y veo aquí algunos de nuestros socios también, lo que puedes ver y lograr, y estamos dialogando, es realmente la adopción de nuevas tecnologías que permitan usar el agua más eficiente. Nosotros en el caso de nuestro, por ejemplo, un cultivo, hacía yo referencia al 20% de la producción de papa nacional, bueno, pues con ese cultivo, con nuestros socios agrícolas lo conocemos bien, hemos visto una reducción fundamental en el uso del agua. Estás hablando de porcentajes de 20, 30, hasta 40%. Y hoy cuando ves los campos, pues ves campos totalmente tecnificados, desde cómo se araron, cómo se prepararon, cómo los surcos están perfectos, cómo se siembra y luego a lo largo el seguimiento que hay a través de pues alta tecnología, sensores que van a la nube, que mandan la información y que indican cuando hay que regar o no, y cuando estás regando con microaspersores y con otro tipo de tecnología. Me acuerdo con Bosco que empezamos este riego de goteo, me acuerdo muy bien, y hoy estamos viendo ese riego de goteo ya aplicado en otras geografías. Mucho de lo que aprendimos en México hacías alusión de que Guatemala, parte de lo que estamos viendo es algunos agricultores ya adoptaron toda esta tecnología y ves esos ahorros de agua fundamentales con información, que es la que va a la nube, digamos, configurada junto con temas de entender la meteorología muy bien, con seguimiento del crecimiento de la planta y con sistemas de riego muy, muy avanzados. Ahora tú dices, oye, eso es carísimo. Pues hay que poner también en la mesa todo, porque te va a dar mejor rendimiento, vas a usar menos digamos, en un riego puedes poner ahí también los fertilizantes. Entonces, sí, cuando haces el costo total, ya cuando le metes todo y le pones rendimiento y todo, te vas a dar cuenta que es una inversión bastante rentable. A largo plazo, claro. A largo plazo. Pero digamos que México, el campo mexicano está preparado para este tipo de tecnologías en cuanto a infraestructura, inversión, aunque sabemos que necesitamos tanto pública como privada. Claro. No, pues lo estamos viendo, Pepe, sí, lo estamos viendo, y lo estamos viendo. Lo bonito de esto es que la experiencia de las empresas, obviamente parte muchas veces de trabajar con grandes productores, pero las lecciones son las mismas. Así es. Y eso es lo que ha permitido estos crecimientos del doble de la productividad. Lo que vas a ver es que el pequeño y mediano no tenía esa capacidad. Cuando se la das, pues ve estas tasas de crecimiento y dice, caray, ya no me tengo que yo jalar para el norte, ya tengo yo aquí en mi parcela, aunque sean 3, 4, 10 hectáreas, la forma de vivir y sostener a nuestra familia. Y eso es el cambio que estamos buscando como las empresas de Grupo Vida, y esa es la inspiración que parte del WEF, porque el WEF parte del nombre. El nombre del WEF es una nueva visión para la agricultura, es como nosotros en México lo bautizamos así,
pero es parte de esa visión global, cómo transformar la agricultura, y la verdad es que nos va a dar mucho gusto ahora en Brasil compartir, porque hay ya algunos países que ya están trabajando y otros que quieren iniciar. Entonces, la riqueza de información que tenemos, yo creo que va a trascender fronteras, porque vamos a poder compartir con otros países, y tenemos pues un buen número de secretarios de agricultura representando otras geografías ahí presentes. Yo creo que México nuevamente va a poder aportar en un tema tan trascendente de manera muy clara, pues a geografías que necesitan esta revolución también. Bien, pues antes de ir a la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría cerrar un poco el tema, que nos compartieran pues cuántos proyectos han sido exitosos hasta el momento, y en el mediano plazo, tal vez, bueno, en los próximos 2-3 años, cuáles son sus expectativas de los siguientes proyectos de vida con esta incertidumbre que enfrentamos tanto con el Telecán como con las elecciones. Bueno, mira, los proyectos que hoy tenemos son esos 3 que comenté: maíz, cacao y café. En principio lo que queremos es explotar esos proyectos, hacerlos crecer y entonces multiplicarlos en otras zonas del país, en principio esos. Sí está totalmente abierto a que, de acuerdo a las necesidades y al potencial que existe, las empresas propongan otros proyectos, pero en este momento lo que queremos es aprovechar lo que ya hicimos bien, porque, como lo comenté en un principio, empezamos a trabajar con frutas y hortalizas, en pesca, algo de trigo, y en eso no hemos avanzado todo lo que hubiéramos querido. Entonces, lo que ya hicimos bien lo queremos aprovechar y entonces hacerlo crecer, porque va a tener un impacto mucho más rápido, y paralelamente entonces ir viendo qué otros proyectos pudieran tener potencial. Y es parte del proyecto del que hablaba Pedro, de esta visión de largo plazo, ¿no? Por dónde nos vamos a mover y todo esto. Entonces, tenemos una parte exitosa que conocemos, donde tenemos experiencia y donde ya se generó la confianza, además, con los productores. Entonces, eso hay que seguirlo fortaleciendo y de la mano ver estos nuevos proyectos en diferentes regiones, de acuerdo al potencial real que tengan de éxito. De hecho, ya algunas de las empresas, hoy no estamos en ese momento, ya algunas de las empresas aportaron varios proyectos más que estamos, precisamente Andrés, nuestro secretario técnico, está en proceso de evaluación, pero en la cartera ya hay otros, hoy sería prematuro decirlos porque estamos en ese proceso, pero las empresas ya se dieron cuenta de que con esta base tan sólida que construimos podemos seguir avanzando y están poniendo más proyectos. Entonces, yo creo que el tema va a ser no dispersarse, sino concentrarse y hacer muy bien las cosas y demostrar sobre todo a otros, porque esto debe contagiarse en el buen sentido, ¿no? Debe ser algo que anime a muchas personas a entrarle ahí, porque sí es posible, sí podemos cambiar la vida de las personas. Bien, pues muchas felicidades por este proyecto Vida, encabezado por 18 empresas que pues sin duda ayudarán a potencializar el campo mexicano, que tiene pues grandes posibilidades de crecimiento y sobre todo, como lo mencionaban, hacerlo más competitivo y más productivo. Ahora vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. A ver, nos pregunta Luis Fernando de SNA, cuando hablamos de políticas públicas para el sector, ¿cómo podemos blindar su continuidad independientemente del gobierno en turno? Yo creo que lo que estamos trabajando es precisamente eso, es lo que nos inspira. Esa pregunta es muy real, porque nuestra experiencia, ya que llevamos algún cambio de gobierno, es que nos tardan en volvernos a empatar, digamos, entre lo que el nuevo gobierno piensa y las políticas públicas y que arrancan. Entonces, haciendo precisamente esa reflexión y escuchando a nuestros socios, lo que dijimos, vamos un paso adelante, ¿no? Vamos un paso adelante, ¿con qué? De ahí surge la idea de tener la Agenda 2030, que afortunadamente ya Zagarpa tenía algunos temas, CNA está trabajando también sobre la suya. Entonces, estamos siendo nutridos de muchos documentos, aunque el nuestro pues tiene un enfoque muy particular, como lo hemos estado discutiendo, pequeños y medianos agricultores que se van a beneficiar de integrarse a las cadenas de valor. Entonces, esa es nuestra estrategia, estar ya en el diálogo, porque pues las campañas en teoría no empiezan, no van a empezar, estar en el diálogo de las campañas con un documento propositivo y después integrarnos, digamos, como un actor que tiene una voz real y propositiva
en el gobierno de transición, que finalmente pues allá a principios de 2019 tendrá que tener un plan, el plan global de desarrollo, como le vayan a llamar. Pero pues si tú me dices cuál va a ser éxito, es que muchas de las propuestas de políticas públicas que están en nuestro documento y que agrupan el pensamiento de nuestros asociados, la veamos reflejadas en los diferentes documentos, el gobierno, las plataformas de los candidatos, el gobierno de transición y el plan de gobierno de los próximos 6 años. Eso es éxito. Nada más para hacer un comentario adicional, porque además en eso coincidimos plenamente con todo el trabajo que está haciendo el Consejo Nacional Agropecuario, que es el tema de la definición de presupuestos de largo plazo, ¿no? Presupuestos multianuales. Uno de los problemas que tenemos en México es que cada año nos morimos y volvemos a nacer, ¿no? O sea, no sabes qué va a pasar. Estamos en noviembre y no sabes qué va a pasar el año que entra con el presupuesto, con las inversiones, Entonces, con este documento del que comenta Pedro y con todo este soporte que se ha manifestado, también creemos que las buenas prácticas de otros países también las podemos aprender a implementar, ¿no? Al final vemos países como Estados Unidos, como Brasil, como muchos otros, donde los presupuestos son multianuales, entonces tienen una visión estratégica de largo plazo y ese presupuesto está de la mano con esa visión estratégica de largo plazo, que es parte de nuestra visión del documento también, no solamente la parte de pensar qué vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a soportar. El Farm Bill, si no me equivoco, tiene una visión de 5 años que se está renovando constantemente, entonces nunca terminas de tener, si me explico, siempre estás viendo 5 años adelante. Nosotros tenemos un problema en la parte presupuestal, en la que pues llega noviembre y todo el mundo está pensando y a ver qué pasa el año que entra. Imagínate que eso sucediera en una empresa, en tu vida, o sea, donde sea, no, es algo disfuncional y que se tiene que corregir para que todo este tipo de estrategias funcionen en el largo plazo. Y en estos proyectos, ¿cuál han visto que ha sido la principal barrera u obstáculo para lograr la inclusión de pequeños agricultores a cadenas de suministro de la agroindustria? Pues mira, creo que la principal barrera ha sido más bien el proceso de aprendizaje nuestro. O sea, la recepción que tienen los productores es increíblemente positiva. Realmente no hay un obstáculo. Tal vez hay una parte cultural difícil de manejar en el momento que los quieres asociar y todo, pero yo creo que simplemente es un tema de cómo manejarlo. Sí hay que hacer trabajo, pero yo no lo veo como un obstáculo insalvable. Creo que se puede hacer. También depende mucho de la capacidad que tenemos nosotros para ir a comunicar los beneficios que se pueden obtener a través de este programa y luego las experiencias positivas que hemos llevarlas como testimonio para los nuevos productores. Entonces, sin decir que es fácil, ni mucho menos, pero sí hay temas que mejorar, sí hay temas que atender, pero te sorprendería ver, por ejemplo, ahora en el foro agroalimentario que se hizo en Puebla, que nos hizo favor de invitarnos Bosco para presentar precisamente el proyecto aquí con Pedro, invitamos a un productor de café que representaba a varios productores, que te sorprendes de cómo ven las cosas. Realmente hasta para nosotros fue la sorpresa de la manera tan positiva y de la visión que tiene de largo plazo de un proyecto de estos, un pequeño productor de café, por ejemplo. 10 hectáreas. ¿No? Fue realmente inspirador para nosotros ver cómo esa reacción se presenta, porque de repente también caemos en el rollo, no, el campo no está preparado, el agricultor no está preparado, es muy resistente, no lo quiere hacer, y entonces nos detenemos y no hacemos nada. El tema es de que va a haber cosas que mejorar, sí, pero tenemos que trabajar ahí para ir encontrando cuáles son esas cosas y entonces superar esos pequeños obstáculos que tenemos, ¿no? Bien, nos pregunta José Luis Reza que si existe un efecto de la producción agrícola contra el incremento de la producción de droga y la violencia. Bueno, pues yo creo que es parte de lo que estamos hablando. O sea, si no haces viable lo que están cultivando, pues deja tú la droga, se pueden dedicar a otro tipo de cosas que en su óptica pues sean más rentables. Puede ser la droga, puede ser distribución, puede ser o emigrar, que es todavía un tema. Entonces, en realidad lo que nosotros estamos hablando pues es hacerles ver, y yo estoy de acuerdo contigo, el tema principal es cultural, porque sí partimos de que no ves ahí toda la confianza y ya han resultado que lo usaron para otros tipos, para otros fines. Entonces, cuando tienen la confianza y ven que ellos, su trabajo, su parcela funciona, es rentable, se integran a la economía. O sea, no hay que pensar que la gente
por definición, o la mayoría de la gente por definición quiere hacer otras cosas que sean malas, no quiere sobrevivir, no quieres trabajar. Entonces cuando le damos una opción, esa opción se traduce en bienestar para él y para la familia, porque también puedes hablar hasta de la violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, pues qué frustración es que no poderle dar de comer a tu familia. Entonces, ese es el tipo de cosas que nos inspira a las 18 empresas, de por eso hablamos de cambiar la vida de las personas. Y obviamente eso trae toda una serie de beneficios. Bien. Otra pregunta de Luis Villela es: ¿cuál es el compromiso del WEF y de Vida con el medio ambiente, la conservación del suelo, el agua y los polinizadores? Todo el proyecto, como dije, está basado en esos 3 ejes: seguridad alimentaria, sustentabilidad ambiental y mejora de los ingresos del productor. En la parte de sustentabilidad ambiental, todo el proyecto está fundamentado también en reducir el uso y consumos, por ejemplo, de agua, de fertilizantes, de agroquímicos, y cada uno tiene una métrica. Entonces tú cuando vas mides lo que tiene ese productor, lo que tiene ese grupo de productores, y te pones un objetivo para reducir el uso de esos insumos, que además de mejorar la sustentabilidad o de trabajar en favor de la sustentabilidad ambiental, también van a reducir el costo de producción. Entonces es un tema de que por todos lados gana, pero está incluido en las métricas de los proyectos. Es uno de los pilares. Sí. Bien, pues sus conclusiones de esta plática tan interesante que hemos tenido. Pepe, si quieres, yo creo que para nosotros es un honor como co-chairs realmente trabajar en este proyecto. Es un proyecto que sinceramente, como dices, no da gusto. Son de esos proyectos que llenan y sobre todo está rodeado de empresas que están con el mismo objetivo. Entonces para mí es algo que como mexicanos, como gente que depende, como empresas que dependen del producto del campo, tenemos que seguirlo. Entonces, por parte nuestra, es una buena inversión de nuestro tiempo y es un gusto ver cómo los proyectos funcionan. Y yo en lo personal también, y a nombre de Vida, queremos agradecer al financiero por invitarnos a este foro y dejarnos presentar esto que se ha convertido para Pepe y para mí realmente en un proyecto muy trascendente. Así es. Bueno, coincidiendo con todo lo que dice Pedro, yo creo que este proyecto es, como lo hemos comentado, además es inspirador porque ves que funciona, y cuando vas y ves que esos pequeños productores les está cambiando la vida, ¿no? Además de que se mejora toda la parte económica y el tema de la cadena, pues es algo que tiene que ver con este amor que le tenemos al sector y con la mejora de las condiciones de todo el sector. Yo creo que hay una parte muy relevante que es muy satisfactoria de dedicarle el tiempo, además de los beneficios económicos. Y adicionalmente hay algo bien importante que no lo comentamos, creo, en esta conversación. También algo bien interesante es que las 18 empresas que participamos, muchas de nosotros somos competidores. Entonces, cuando vamos con un productor, le van a ofrecer semillas, no solo Monsanto, también va Syngenta y va Pioneer. Entonces, todo el mundo va a competir para darle el mejor servicio y el mejor producto, y el productor decide qué usa. Cuando vamos a ir a comprar, vamos varios compradores para ver cuáles son las condiciones y a quién le conviene más venderle el productor. Entonces también es un tema que está generando una maximización del valor para toda la cadena, porque todos estamos en ese afán de mejorar esas condiciones para mejorar la proveeduría, pero también de generar esa posibilidad de que el productor tenga opciones. No es un tema de que va una sola empresa, le pone las condiciones y luego se lleva el producto. Aquí estás ofreciéndole, tenemos empresas de seguros, tenemos empresas de financiamiento, tenemos empresas compradoras, tenemos empresas de semillas, de agroquímicos y fertilizantes. Ya tenemos, creo que no lo mencionamos, pero tenemos ya pues un convenio previo con el CIMIT también, por ejemplo, hablando de instituciones académicas y de investigación. Estamos trabajando con otras instituciones para fortalecer todo esto. Entonces, pues es algo además de productivo y posible, que va a generar un enorme beneficio para el país y que es muy satisfactorio para todos los participantes de este proyecto. Bien, pues sin duda un proyecto inspirador, que estas 18 grandes empresas pues apoyen a los pequeños y medianos productores de nuestro país, así que esperamos que este proyecto Vida pueda seguir trabajando a través de los diversos sexenios, independientemente de las políticas públicas impulsadas por los gobiernos. Muchas gracias por acompañarnos, José Cacho y Pedro Padierna. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.